Gloria a Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús en este día hermoso, domingo 30 de agosto del 2020, y qué hermoso que podamos cerrar este mes glorificando al Señor en nuestras vidas, cantándole y alabándole con salmos y con cánticos y con todo nuestro corazón, y también perfeccionándonos a través de su palabra, limpiando nuestro camino con su palabra y recibiendo de Él todos estos hermosos tesoros que el Señor nos ha dejado, escritos en su palabra, en las Escrituras, para que podamos conocer a nuestro Señor y Salvador, a nuestro Dios, a Jesucristo cada día más. Que el Señor te bendiga. Vamos a iniciar la Escuela de Crecimiento Espiritual para este domingo, y estamos ubicados en segundo libro de Samuel, y vamos a leer versículos 13 y 14. El propósito de esta clase, y así será también en la siguiente, es que veamos todo lo que vino a consecuencia del pecado de David, aunque ya explicaré un poco más de este asunto dentro de su propia casa, y vamos a ver hoy muchos asuntos que tienen que ver con hijos de David. Y vamos a, también la próxima clase va a continuar todo esto. Es una historia larga que tú puedes ubicar desde este capítulo 13 y 14 que vamos a estudiar de hoy hasta el capítulo 18. Vamos a ver todo este asunto que sucedió con los hijos de David, con dos de sus hijos mayores y su hija. Pero siempre buscando que esto no se quede solo en una historia bíblica, que no se quede solo en una narración. Siempre estamos buscando qué aplicación tiene para nuestras vidas, porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios, lo que está en la ley, en los profetas, en los salmos, todo lo que nos ha sido dejado y todo lo que está también dado por testimonio en el Nuevo Testamento, es para que haya para nosotros esa luz, esa enseñanza, porque a veces algunos ignoran las enseñanzas del Antiguo Testamento, solo se enfocan en los Evangelios o en el Nuevo Testamento, pensando que al no estar bajo la ley ya no necesitamos conocer todo esto, pero es muy necesario, porque nos ayuda a conocer el corazón de Dios y el deseo y su voluntad conforme a su palabra para con su pueblo, y nos ayuda a tomar ejemplo de las cosas buenas en las cuales Dios se agrada, y también de todas las cosas equivocadas que el hombre hace en su corazón, en su mente y en sus palabras y en sus actos, que nos alejan de Dios y que causan que el Señor se desagrade de nuestro camino. Entonces, como dice la palabra, es un ayo, es un maestro, es la palabra de Dios para nosotros, y es, como dice también en el libro de los Salmos, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Por ello, siempre a mí me gusta, además de estudiar el contexto de lo que está escrito, la historia que quedó plasmada, testificada en las Escrituras, pues encontrar también cuál es esa enseñanza o alguna de las enseñanzas, porque siempre que volvemos a estudiar encontramos algo nuevo de parte del Señor, pero alguna de las enseñanzas que Dios pone en nuestro corazón a través de su palabra, que podemos aplicar el día de hoy. Vamos entonces a segundo libro de Samuel, capítulos 13 y 14. Aquí aparecen tres personajes principales que son, como te mencioné, dos hijos de David, de sus hijos mayores, de los nacidos en Hebrón, y una de sus hijas. Ubícate rápidamente conmigo en un pasaje que ya hemos utilizado en primer libro de las Crónicas, capítulo 3, versículos, voy a utilizar en este caso el 1, el 2 y el 9. Primero de Crónicas 3, versículos 1, 2 y 9. Y aunque no los leeré literal, de ahí, de esos tres, es donde estoy extrayendo esta información con respecto a los hijos de David, para que ubiques quiénes son estos personajes que no habían aparecido o solo habían sido mencionados por nombre. El primero de ellos se llama Amnón. Amnón, su nombre significa fiel, y es la misma raíz que utilizamos para amén. Entonces su nombre significa así de sencillo, fiel. Él era el primogénito de David, nacido en Hebrón, y era el hijo nacido de Ahinoam jezreelita. Recuerda que de inicio fueron mencionadas dos mujeres que tuvo David, Ahinoam jezreelita y también Abigail, y ya había también tenido por esposa a Mical, pero en ese tiempo le había sido quitada. Entonces, de esta Ahinoam jezreelita, para que ubiques que era parte del pueblo de Israel ella,
Esta Ahinoam jezreelita era judía, porque Jezreel es una población en Judá. Hay otro Jezreel en Isaacar, pero en el contexto de que David en este tiempo se mantuvo siempre en territorio de Judá, es entendible pensar que era el Jezreel de Judá y no el de Isaacar. Entonces, como sea, ella era parte del pueblo de Israel, esta Ahinoam jezreelita, y ella era la mamá de Amnón, nuestro primer personaje, el hijo mayor de David, su primogénito. El segundo personaje que mencionamos es Absalón. Absalón, de acuerdo a estas citas de Crónicas, es el tercer hijo de David, también nacido en Hebrón, de los hijos mayores, y él era hijo de una mujer llamada Maaca, y ella era una mujer extranjera, porque dice allí que es hija de Talmai, rey de Gesur, y Gesur es un reino pequeño entre Basán y Siria. No confundir con los gesureos que vivían cerca de los filisteos hacia el occidente, sino este es Gesur, y las propias citas, porque este rey de Gesur, Talmai, va a aparecer en estas citas que vamos a estudiar esta clase y la que sigue, y nos menciona ahí muy claro que es Gesur en Siria. Entonces este es un reino pequeño entre Basán y Siria al norte. Para referencia de Siria, pues escucha, o espero que lleves secuencia de lo que ya estudiamos la clase pasada, ubicando a estos pueblos norteños. Muy bien. No dije su nombre. Absalón significa padre de paz. Tiene toda la lógica, porque Ab es padre en hebreo, y pues Shalom ya conocemos que es paz. Entonces Absalón significa padre de paz. Lamentablemente veremos que ni Amnón fue fiel, ni Absalón fue un padre de paz. Lamentablemente en este caso, pero ya lo veremos ahorita por qué digo esto. Y como les dije, él fue el tercer hijo de David, de los mayores también. El tercer personaje mencionado aquí es Tamar, hija de David. Está mencionada tanto en Samuel como aquí en 1 de Crónicas 3 como hermana de ellos. Ahí al final en el 9 dice, y Tamar fue hermana de ellos, es decir, de los hijos de David. Su nombre, Tamar, significa palmera o estar derecho, estar erecto. Eso es el nombre Tamar, se podría traducir como palmera o algo que está muy derecho. Entonces era hermana de ellos, y vamos a entender en el contexto, sobre todo en el capítulo 14, en todo lo que vamos a estudiar, en el 13, en el 14, que ella era muy probablemente hermana directa de Absalón, es decir, de la misma madre, y por lo tanto media hermana de Amnón, por ser de diferente madre. Eran todos hijos de David, pero de diferente mamá. Recuerda que tuvo muchas mujeres David, y por la manera en que Absalón habla de ella y la manera también en que veremos que reacciona, es muy probable que fuera una hermana directa de Absalón, pero no hay un versículo que compruebe esto. Muy bien, y también quiero hacer otra mención con respecto a Tamar. En el capítulo 14, cuando estudiemos la parte final, veremos que Absalón se mencionan los hijos e hijas que tuvo ahí en Jerusalén, y tiene una hija muy hermosa que también se llama Tamar. Entonces, pero no confundamos, esta es hija de Absalón, ¿verdad? Es común en las familias que se repitan nombres, y la Tamar que está mencionada, esa es hermana de todos ellos. Y la segunda Tamar que está mencionada en el 14, esa es hija de Absalón, es otro personaje, para que no vaya a haber alguna confusión. Vamos a leer, ya te mencioné estos tres personajes, lo que significan sus nombres y de dónde venían. Sí tiene importancia que Absalón fuera hijo de una extranjera, y lo vamos a ver ahorita en el contexto de esta historia, como Absalón pues utiliza de este recurso de su familia extranjera, pero ya lo estudiaremos. Muy bien, vamos a leer 2 de Samuel 13, del 1 al 19, la primera parte de este capítulo, que tiene 39 versículos. Leemos todos juntos y vamos comentando al terminar esta lectura. 2 de Samuel 13, del 1 al 19. Aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey,
¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón, echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Muy bien, no mencioné al principio, pero lo hago en este momento, el título de esta clase, y vamos a estudiar el corazón, las palabras y los actos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas de lo que vamos a mirar hoy, o todo lo que vamos a mirar hoy, que parte de lo que hay en el corazón y se manifiesta a través de nuestras palabras, a través de nuestros actos. Vamos a ver cuestiones de deseos, de la carne, de los ojos, vamos a ver cuestiones de lo que oímos, de lo que hablamos y finalmente de lo que hacemos. Y tenemos que tener bien claro que lo vamos a estudiar sobre todo al final, pues debemos tener en control y cuidado de lo que hay en nuestro corazón, en nuestras palabras y en nuestros actos. Entonces ese es nuestro tema, nuestro título. Ya verás que hay muchas cosas aquí que parten de eso, o todo parte de ahí, el corazón, las palabras y los actos. Está ligado también a lo que ya hemos venido estudiando la clase anterior. Si la escuchaste y pusiste atención, sabrás que ya hemos comentado el asunto del corazón, y de que de ahí viene pues las concupiscencias, de ahí viene la maldad, la iniquidad, el pecado, y se manifiesta en palabras, se manifiesta en actos y pecamos delante de Dios. Todo esto pues evidentemente es una historia continuada y están ligados también los temas, pero hoy vamos a entrar muy en particular a ello. Muy bien, entonces al principio del segundo libro de Samuel, cuando veíamos después de que David es puesto por rey, yo hice un comentario hace algunas clases de que muchos de estos asuntos son cuestiones de hombres, entre hombres, humanas, muchas políticas, muchas en cuestiones religiosas pero humanas, algunas en cuestiones como aquí personales, familiares, de decisiones y que pareciera que Dios no está presente, pero recuerda lo que te mencioné, que Dios está viendo todo y está en control de todo, y si Dios narró estas cosas en las Escrituras es porque Dios las conoció y las estaba mirando y las dejó aquí testificadas para ejemplo nuestro y para enseñanza nuestra, pero Dios estaba presente. Pero hay muchas cosas que lamentablemente cuando no estamos alineados a la voluntad de Dios y consultándole y buscándole, pues así pasa como aquí, se empiezan a torcer, se empiezan a deformar, se empiezan a deslizar y pareciera que en la historia de nuestra vida empieza a haber o hay un alejamiento de Dios y de la presencia de Dios, y cuando esto sucede,
pues entonces muchas cosas salen mal. Yo creo que muchos en nuestra experiencia de vida sabemos que cuando nos hemos alejado de Dios, cuando hemos dejado de oír su voz o hemos deseado hacer lo que está en nuestro corazón y pensamos que nosotros tenemos el control de nuestra vida, ahí es cuando más cosas malas o más errores, más faltas hemos cometido y más lecciones duras y difíciles hemos tenido que aprender en la vida. Y yo creo que muchos pueden coincidir conmigo en esto. Y el propósito aquí pues es que no volvamos a ello, sino permanezcamos en el Señor para evitar todo este tipo de asuntos a nivel humano tan terribles y que podemos lamentablemente seguir experimentando hoy en día si no estamos cerca del Señor. Muy bien, ya leímos entonces estos 19 versículos, ya les dije el título y vamos a hacer algunos comentarios. Primero te quiero mencionar el libro de Segundo de Samuel, capítulo 12, si te regresas ahí un tantito, en el versículo 11, parte A, cuando Natán amonestó a David, cuando le trajo esa revelación de parte de Dios, en el 12, capítulo 12, versículos 11a, dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. ¿Por qué menciono esto? Porque eso era una de las consecuencias del pecado de David. Dios ya le había perdonado por causa de su arrepentimiento, pero como yo expliqué, había consecuencias y una de estas era, como dice ahí, que Dios haría levantar el mal sobre David de su misma casa. Y eso es lo que estamos viendo cumplido aquí. Por eso no estamos viendo personajes externos, otras naciones, otras familias, sino en la propia casa de David estaba creciendo el mal porque se habían en un tiempo ya desviado quizá las cosas en el corazón de la familia de David y esto era la consecuencia, ¿verdad? De, como dije la vez pasada, pues que el pecado acarrea más pecado. Pero quiero ser claro en una cosa y te voy a leer dos citas, las menciono de una vez, Segundo de Reyes 14:6 y Deuteronomio 24:16, porque una cosa es que esto haya venido a consecuencia del pecado de David y otra muy diferente que esto sea pecado de David. Esto que leímos ahorita entre Amnón y Tamar y lo que leeremos más adelante con respecto a Absalón, no son pecados de David, son pecados de los hijos de David. El mal vino a su casa como consecuencia de las decisiones anteriores de David. Pero voy a leer y queda muy claro que no confundamos que estos pecados no fueron pecados de David, sino pecados de los hijos de David. Cada uno es responsable de sus acciones y cada uno es responsable de las consecuencias. Y te lo voy a leer en estas dos citas. Segundo libro de los Reyes, 14:6, dice, segundo libro de Reyes, 14:6, pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Ahora tomo la cita de Deuteronomio 24:16, para ver de dónde salió esto que está ahí mencionado en Reyes, pero yo quería leer dos citas para que veas que está confirmado. Deuteronomio 24:16 dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado, ¿ok? Para que entonces quede claro esto, porque podríamos pensar, de acuerdo a lo que habíamos estudiado en la clase anterior, que entonces todo esto era pecados que se atribuían a David, pero no. Amnón pecó y Absalón pecó y eso fue atribuible a cada uno de ellos y eso pues va a tener también su importancia en lo que vamos a ver en el resto de la historia. Pero tengamos claro eso, la Biblia dice, estaba ahí en la ley, en Deuteronomio y lo comprobé en Reyes, cada uno morirá por su pecado. No paga otro los pecados de su prójimo, sino cada uno. Muy bien, en el contexto de lo que acabamos de leer, entendemos que Tamar, como había mencionado, pues es hermana o podría ser hermana directa de Absalón. Hay una relación ahí, muchas veces está mencionada como hermana, tu hermana, se lo mencionan a Absalón, o ahí dice al principio una hermana hermosa. Absalón tenía una hermana hermosa que se llamaba Tamar. Entonces entendemos, bueno, que todos ellos eran medios hermanos, pero que probablemente ya fuera hermana directa y media hermana de Amnón por ser de diferente madre. Ahora, miramos cuál es la historia, lo que había en el corazón de Amnón, que dice que él le amaba, y que aún se entristecía y se enfermaba por ella, pero vamos a ver, ahorita más adelante voy a hablar de la diferencia entre el amor y el deseo carnal.
y a eso ahorita lo comento. Pero ahí en el versículo 3 habla que Amnón tenía un amigo, entre comillas le digo yo amigo, que se llamaba Jonadab. En realidad este amigo Jonadab era su primo, porque dice que era hijo de Simea, hermano de David. Entonces este era primo de Amnón. Dice aquí que Jonadab era astuto, y yo quiero dejar claro aquí que este término no es el mismo, porque a veces la palabra astuto nos hace pensar desde el Génesis en cómo fue Satanás, cómo fue la serpiente, pero el término es diferente. El término astuto de la serpiente significa que es alguien artero en el sentido peyorativo, en un sentido negativo de decir es alguien artero, es alguien que va así, como dirían, a la yugular, ¿no? A lo que va, directo. En este caso la palabra astuto que se usa aquí para Jonadab significa que él era sabio, inteligente, diestro o ingenioso. Fíjate, o sea, parecería entonces que es una virtud, pero ahorita vamos a ver que cuando tú tengas virtudes, en este caso la inteligencia, el ingenio, el ser diestro en algo de parte de Dios, pues que sepas cómo usarlo, porque también se puede usar para el mal. Entonces, esa palabra astuto es inteligente, diestro o ingenioso. Y dice aquí que Jonadab, su primo o su amigo, como se le menciona en la historia, eran muy amigos, Amnón y Jonadab, era astuto. Entonces, debemos tener mucho cuidado, pues ya leímos el consejo que le dio. ¿Quién es tu amigo? ¿Quiénes son tus amigos? Recuerda lo que vimos la vez pasada al final, que tengas cuidado la gente con la que corres, con la que caminas, con la que hablas, porque siempre es influencia a tu vida. Y hacernos esta pregunta, ¿a quién oímos? ¿Al amigo o la voz del Espíritu y la palabra? ¿A qué voy con esto? A que nunca debemos dejar que la amistad esté por encima de la verdad, de la rectitud y de la justicia que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios también nos enseña a ser amigos. La palabra de Dios también nos enseña de lo que es la verdadera amistad. Pero la verdadera amistad está basada en la obediencia a la palabra de Dios. Y los verdaderos amigos son los que te llevan al bien. Y el bien está en Jesucristo, está en su palabra. Entonces, nunca dejes, aquí es una cuestión de acomodar tus valores correctamente, que la amistad esté por encima de la verdad, de la rectitud y de la justicia, porque entonces a lo mejor no le fallas al amigo, pero le vas a fallar a Dios, porque estás cometiendo algo injusto o, como veremos también más adelante, encubriendo pecados o participando de ellos, porque es que es mi amigo o es que es mi familiar y le damos prioridad a eso. Nunca pongas, y lo vamos a estudiar con varias citas ahorita, por encima la amistad de la verdad de Dios y de la rectitud y la justicia que Dios demanda de nosotros en su palabra. Lo que este amigo Jonadab hizo se llama incitación. Él le da un consejo en donde le dice, pues, miente, engaña, finge que estás enfermo para que el rey mande a Tamar ahí contigo, y entonces, pues, aunque no lo dice directamente, pero se entiende, pues aproveches el quedarte solo con ella para cumplir tu deseo, ese mal llamado amor. Eso se llama incitación, y vamos a leer un poquito de lo que es la incitación, o voy a leer una cita en Deuteronomio 13, 6 y 8. Hay otros muy clara de lo que es la incitación en Proverbios 1, pero esa me la quiero reservar más adelante para darle también una aplicación en esta misma enseñanza, pero un poquito más adelante. Pero vamos a leer esta de Deuteronomio 13, versículos 6 al 8, 6 y 8. Quiero leer 6 y 8. Me brinco el 7 porque ahí está completando, digamos, la idea, pero para lo que es incitación, Deuteronomio 13, 6 y 8, dice: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, ahí está este escenario, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis. Aquí está hablando específicamente el 13 de idolatría, pero yo quiero tomar el tema de la incitación porque no es a lo único a lo que nos puede incitar un cercano, un hermano, un pariente o un amigo íntimo. Aquí está hablando de idolatría, pero yo quiero tomar más amplio el asunto de la incitación. ¿Qué debes hacer ante la incitación a hacer algo malo delante de Dios? Aquí habla de idolatría, pero cualquier cosa mala delante de Dios, a correr a hacer el mal. 8. No consentirás con él, ni le prestarás oído.
O sea, ni siquiera lo oigas, no dejes que te contamine. Ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Entonces no debes consentir. Cuando alguien te incite a hacer el mal, no consientas con él, no estés de acuerdo con él. Dice que ni siquiera lo oigas, no le prestes oído, no le tengas, dice ahí, no te compadezcas ni le tengas misericordia, en el sentido de decir, pues es que es mi amigo, es que lo quiero mucho, o es que es mi pariente amado y pues ¿cómo no lo voy a oír? Dice, cuando te estén incitando al mal, ni siquiera los oigas, no consientas y dice, no los encubras, no participes de ese mal que te están invitando o incitando a hacer. Y no leímos el 9, pero el amigo incitador o el pariente incitador en la ley dice que debía morir. Entonces es algo que es grave y que es desagradable delante de Dios. No seamos incitadores al mal, ni oigamos a los que nos quieren incitar al mal. Y ya leeremos esa cita de Proverbios 1 más adelante, que está también muy interesante. Su amigo le aconseja mentir, engañar, para atraer cerca de él físicamente a Tamar, para llevar a cabo su deseo carnal. Y aquí es lo que yo te decía, cuidado para qué usas la inteligencia, porque vimos que este Jonadab era astuto, inteligente, diestro, ingenioso, sí, era muy vivo. Yo conozco así gente que dices, es que es muy inteligente, es muy vivo, tiene mucho conocimiento, pero ¿para qué lo usas? Dios te ha dado esos regalos para que hagas el bien y no el mal. Y tal amigo Jonadab lo usó para incitar a Amnón al mal. Y vamos a ver, bueno, leímos en la historia qué fue lo que sucedió, que Amnón lo escucha. Inmediatamente dice ahí que Amnón lo escucha a partir del versículo 6 y lleva a cabo tal cual el plan de su amigo, de su primo. Y aquí quiero dar una aplicación con respecto a Amnón. La concupiscencia, esos pensamientos que veíamos, esos deseos carnales que batallan contra el alma que mencionamos la clase pasada, todo ese pecado que ronda nuestra conciencia, nuestros pensamientos, nuestro corazón, esos deseos que hay en la carne, entenebrecen el corazón, es decir, lo llenan de tinieblas, lo oscurecen. Eso se llama entenebrecer, entenebrecen, palabra está difícil, entenebrecen el corazón y el entendimiento. Cuando tú das lugar a esa incitación, cuando tú das lugar a esos deseos en tu carne, perdón que use esta palabra, pero te entonteces, te vuelves como tonto, como que te estupidizas, como que te nublas por causa de dar lugar a eso y se te nubla el corazón y se te nubla el entendimiento y entonces viene lamentablemente entonces el cumplimiento muchas veces de el acto pecaminoso, como fue aquí. Te leo algunas citas de este entenebrecimiento que puede suceder por causa de la concupiscencia y de los deseos carnales. Romanos 1:21. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, o sea, lo que yo pienso es mejor, y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando tú dejas de oír a Dios y empiezas a oír a tu carne, entonces tus razonamientos se vuelven vanos, inútiles, sin valor, y tu corazón se llena de tinieblas. Vamos a leer otra cita, Efesios. Es lo contrario a ser llenos de luz, ¿verdad? Tú y yo debemos pedirle al Señor que nos llene de su luz. Efesios 4, 17 al 19. Repito, Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Tú y yo no podemos permanecer igual porque ya hemos conocido al Señor. Por eso dice aquí al principio, dice Pablo, digo y requiero en el Señor, porque nosotros ya estamos en el Señor y Dios es luz y Dios es santo y Dios es puro y esa debe ser nuestra mente en santidad, en pureza, en limpieza, ¿verdad?
y dice, ya no andes como los otros gentiles. Nosotros ya no debemos permanecer ni andar en esa condición o en lo que fuimos, ni como anda el resto del mundo, porque dice, andan en la vanidad de su mente, creen que sus pensamientos es lo más importante. Haz lo que quieras con tu cuerpo, haz lo que quieras con tu vida, aprovéchalo, solo hay una vida, como los que decían, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Todo ese tipo de pensamientos, dice, es vanidad. No sirven, y tú y yo no debemos tener vanidad, cosas vacías, falsas, inútiles en nuestra mente. Nosotros debemos tener la mente de Cristo, porque dice que el que está así, en la otra cita de Romanos leímos que está con tinieblas el corazón, pero aquí dice que está con tinieblas el entendimiento, y el que está en esa condición está ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que hay. Tú no eres ignorante, tú tienes el Espíritu y la unción que te enseñan todas las cosas, y dice que hay dureza en el corazón. Dios nos ha cambiado el corazón, no tiene por qué haber dureza en tu corazón. ¿Te fijas qué diferente es el corazón y los pensamientos del cristiano? ¿Por qué volvemos entonces al corazón y al pensamiento carnal y de este mundo? Y dice que esto finalmente el 19 hizo que perdieran toda sensibilidad y se entregaran a cometer toda clase de impurezas. Pero como dice ahí en Romanos, nosotros ya hemos conocido a Dios y no tenemos justificación para decir que podemos participar de estas obras infructuosas del pecado, sino, como dice la Biblia, más bien reprenderlas. Entonces, no dejes que la concupiscencia y los malos pensamientos inunden tu mente y tu corazón, porque vas a ser entenebrecido y esto te va a llevar, como dice ahí, a ser entregado a toda clase de impurezas por causa de la lascivia, de los malos deseos de la carne y del corazón. Muy bien, continuamos. En el contexto, bueno, miramos que Amnón cumple su plan, saca a todos de la casa y hace que Tamar se acerque a él, y le propone lo que él tenía en su corazón, ese deseo carnal. Tamar se niega, incluso le intenta hacer ver a Amnón que lo que él quería hacer era hacerle violencia a ella y que él estaría cometiendo una vileza. Ahorita leemos una cita de esto, que ella iba a ser deshonrada, o sea, le dio todas las razones justas de por qué no lo debía hacer, y que él incluso sería estimado como un perverso en Israel. Todo esto es verdad. Ella sería deshonrada, él sería visto como un vil y como un perverso. Esto sería una vileza que le cometería a ella. Al final incluso ella le da la opción, pensando en que es media hermana, como yo lo comentaba, de pedirle a David que se la diera por mujer. Pero eso tampoco era permitido en la ley de Dios. Aunque fueran medios hermanos, eso no podría haber sido. Te lo voy a leer. Vamos a esta cita de Levítico 20:17. Ahí está incluido este asunto de lo que hizo Amnón con Tamar, y aún el asunto de que, pues, como era su media hermana, no podía tomarla tampoco por mujer. No debía haber hecho absolutamente nada Amnón, pero ella estaba pues dándole todos los argumentos posibles para intentar que él razonara, pero ya vimos que el que está en la concupiscencia ya no razona, tiene entenebrecidos los pensamientos, el entendimiento, el corazón. Levítico 20:17. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, ahí está hablando entonces de medios hermanos también, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Había incluso este acto que Amnón le proponía a Tamar, era una sentencia de muerte para ambos. Sin embargo, Amnón no la escucha porque él ya estaba entenebrecido su corazón, y la fuerza y comete este pecado y vileza con su propia hermana Tamar. Pero dice ahí la palabra que de inmediato, en el 15, él la aborrece con gran aborrecimiento y odio. Y dice ahí aún que fue aún mayor que el amor con que la había amado. Yo te quiero recordar, y lo mencioné hace rato, que hay que entender, o sea, lo que es el amor, y no confundirlo con deseo carnal o pasiones o deseos de tus ojos. Recuerda que el término hebreo para amor, ahava, alguna vez hace unas clases lo había yo mencionado,
Eso en hebreo es un término muy generalizado, a diferencia de todos los términos en griego, que son muy específicos, que los estudiamos hablando de los niveles del amor, pero creo que esa clase se llama Lo que sí es y lo que no es el amor. Revisa esa clase si tienes duda al respecto. Pero en hebreo, amor, ahava, es un término muy generalizado y su raíz, ahab, significa afecto en buen o mal sentido. Entonces está incluyendo, digamos, todos los niveles, desde las cuestiones más carnales y pasionales hasta un nivel más puro y más elevado, por ejemplo, como el que David y Jonatán tuvieron en esa gran amistad y amor profundo que ligaba su alma. Entonces, esto de Amnón no era amor, era deseo carnal, porque dirás, ¿cómo? De pronto entonces ya ahora la aborrece y la odia, porque él no tenía amor por ella. Si hubiera tenido amor por ella, por su prójimo, no le habría hecho tal cosa y habría guardado la virginidad de su hermana y no habría hecho esta vileza y habría guardado, porque también el que tiene el amor verdadero, pues ama a Dios y habría guardado la palabra de Dios. No era amor, era deseo carnal. Yo les ruego que distingan, en especial los más jóvenes, pero todos, porque nadie está exento. A veces les champamos solo a los jóvenes. Nadie está exento de este tipo de cosas. Entonces yo les ruego, seamos celosos y aprendamos a distinguir lo que es amor de lo que son deseos de tu carne o de tus ojos o de tu corazón. Voy a leer varias citas al respecto en el Nuevo Testamento para que aprendas a distinguir. Vamos a la cita de Romanos 13:14. Romanos capítulo 13, versículo 14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, no alimentes los deseos de la carne. Cuando haya deseos de la carne, entrega esos pensamientos al Señor, reprende todo pensamiento de perversión, de inmundicia, de lascivia, de deseos carnales, y como dice ahí, vístete del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere el Señor Jesús en ti? Él quiere que estés lleno de amor, de paz, de gozo, de misericordia, de su palabra. Entra en comunión con el Espíritu, como vimos la vez pasada, vela, ora, para que no caigas en tentación. Y dice aquí, no proveas para los deseos de la carne, porque a veces viene un deseo de la carne y entonces lo alimentas otro poco y lo alimentas otro poco y termina en pecado. Otra cita que vamos a leer al respecto, Gálatas 5, 16 y 17, cita muy conocida. Y yo digo a veces, ustedes dicen, ay, siempre dicen esa cita, pues ¿cuándo aprenderemos a vivirla? Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No puedes vivir con un pie en el Espíritu y un pie en el pecado. El Espíritu es celoso y Dios es celoso. Y si eres del Espíritu, no puedes satisfacer los deseos de la carne. 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y entonces tenemos el Espíritu Santo que está en total oposición a la carne para que no hagamos ese deseo que está viniendo, para que no hagamos lo que queremos, sino hagamos el deseo del Espíritu Santo. Gálatas 5:24, allá adelantito, Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, tú y yo somos de Cristo, no podemos permanecer igual, como yo te decía, sino hemos entregado, y como dice ahí, en esa similitud de la cruz, hemos crucificado la carne con todo lo que incluye la carne, que ahí lo especifica, son pasiones y deseos. Entonces, es tener, como hablaba yo también la vez pasada, nuestros ojos puestos en Jesucristo. Y como alguna vez hay un disco por ahí de Carlos Zamorano y Gadiel Espinosa que se llama BCB, Verdad, Camino y Vida, es un proyecto que ellos hicieron. Y hay una canción que se llama ¿Qué haría él? Y nos hace pensar que cuando estemos en cualquier tipo de situación de tentación o de malos pensamientos, tú te acuerdes y piensas, pues, ¿qué haría Jesús? Y lo que Jesús haría, eso hazlo tú también. Esa es se los menciono como ejemplo porque es una buena manera de pensar. Primera de Juan 2:16, última cita que leemos con respecto a esto. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero tú y yo no somos de este mundo, somos del cielo.
Y entonces dile al Señor, como Jesús oró por nosotros, en Juan 17, guárdanos del mal, Señor. Y eso no solo incluye el mal allá afuera, porque a veces decimos, como en el Padre Nuestro, Señor, líbranos de todo mal, y pensamos que solo el mal viene de afuera. También pídele al Señor que te libre de todo mal en tu interior y te limpie. Muy bien, entonces aprendamos a distinguir lo que es amor verdadero de deseos de la carne. Nada que esté fuera de la palabra del Señor va a partir de un amor verdadero y de un amor sincero. No, porque no puede ser, porque el amor de Dios es perfecto. Tamar, al final de esto que leímos, los versículos 18 y 19, toma ceniza, rasga sus vestidos, que eran vestidos de virginidad, unos vestidos de colores que usaban, dice, las hijas de los reyes, las hijas vírgenes de los reyes, y al hacer esto ella está denunciando, haciendo público esta vileza que Amnón le había hecho. Aún al final dice que ella se fue gritando, y entonces pues se enteraron muchos de esto. Vamos a continuar esta historia. Vamos a leer 2 de Samuel 13, ahora del 20 al 39, y ahorita seguimos comentando. Muy bien, 2 de Samuel 13, 20 al 39. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Jazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey: he allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur, y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Tamar acude a Absalón, quien aparentemente, aquí en este contexto hasta lo que leímos, no estaba afectado o tan afectado por el asunto, porque él le dice: calla ahora, no se angustie tu corazón. No la consoló. Tamar dice que quedó desconsolada precisamente ahí en casa de Absalón su hermano, pero Absalón en este punto aparentemente no fue muy afectado por el asunto. Le dice que calle, que no se angustie. Y Tamar pues solamente dice que quedó ahí en casa de él desconsolada. David oye lo sucedido y es decir, se hizo público este asunto, y dice que se enoja mucho. Pero es lo único que dice ese versículo 21, que David se enojó mucho, pero no se narra que se hiciera nada más. Y yo me brincó esta pregunta al estudiar: ¿y qué con lo que decía la ley? Lo que acabamos de leer en Levítico con respecto a lo que Amnón, la vileza que Amnón había hecho, porque David dice pues solamente se enojó. Yo quiero aquí entrar en un punto que para mí es importante, sobre todo
para las familias. Yo dije hace un momento con respecto a la amistad, que nosotros no debemos poner por encima la amistad de la verdad, la rectitud y la justicia. Este mismo principio aplica para la familia, porque muchas veces ponemos a la familia por encima de Dios. Esto es lo que no debemos de hacer. No confundas misericordia con consentimiento. No confundas que el hecho de ser familia no significa que el pecado no deba ser corregido. El pecado debe ser corregido, el pecado debe ser quitado. Y muchas veces ponemos a la familia por prioridad, pero ten claro esto, arriba está Dios. La familia es prioridad, claro, pero no es lo primero es Dios. Dios está por encima de ello, porque yo muchas veces, pero muchas veces he visto en la propia iglesia que familiares o papás o hermanos cubren pecados unos a otros, los consienten, mienten para que en su concepto no se meta en problemas el familiar, no corrigen el pecado, a veces hasta se lo aplauden porque dicen es que la familia es primero, es que la familia es lo más importante. A nivel terrenal pudiera coincidir en que la familia es prioridad, pero arriba de todo y de todos está Dios. Y tú no puedes honrar a tu familia deshonrando a Dios. Y como te dije, no confundamos el tener misericordia, porque a veces dices, es mi familiar, no lo voy a destruir, o si ha caído, pues lo quiero ayudar a levantarse, ¿verdad? Eso es misericordia, pero no confundas misericordia con consentimiento. El pecado debe ser corregido. No lo digo yo, lo dice la palabra. Proverbios 16:6. Vamos a leerlo. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo corregir el pecado? Porque ese debería ser el deseo. A lo mejor alguno diga, pues yo no quiero corregir el pecado en mi casa o en mis hijos o en mi familia. Qué triste que pienses, porque el pecado trae muerte, la paga del pecado es muerte. Y estudia todo lo que vimos del arrepentimiento la vez pasada, porque Dios nos ha llamado al arrepentimiento. Entonces, debería entenderse que nuestro pensamiento es que queremos corregir el pecado, pero yo he visto casas donde no quieren corregir el pecado. Bueno, para los que sí queremos corregir el pecado, dice que se hace con 3 cosas. Con misericordia, no lo destruyas a la persona que pecó, sino ten misericordia de él y ayúdale y no lo juzgues, no lo condenes, porque todos pecamos. Pero dice con verdad, no escondas la verdad. Si algo es pecado, ¿y dónde está la verdad en la palabra de Dios? Señálalo y di, mira, la palabra de Dios dice que esto es pecado. No lo digo yo, no te estoy juzgando, no te estoy condenando, pero esto delante de Dios es incorrecto, te va a llevar a mal, te va a traer problemas, estás desagradando a Dios. Ese es hablar la verdad. Entonces tienes misericordia, pero hablas la verdad. Y el tercer elemento es el temor de Jehová. Cuando tú hablas con misericordia y verdad para corregir el pecado, esto trae temor al corazón del tuyo primero y de aquel que pecó y a quien estás queriendo amonestar, ayudarle a corregir el pecado. Trae temor de Jehová de decir, si yo no me pongo en orden delante del Señor, pues puede venir una mala consecuencia y lo peor, pues puede venir la muerte eterna. Porque al que permanece en pecado y al que practica el pecado no puede ser parte del reino de Dios. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 16:6. Te decía yo que la familia es prioridad, sí, por supuesto, y debes amar a tu familia, no hay nadie más próximo que ellos, entonces debes amar al prójimo y la primera manifestación de ello es tu familia. Pero vamos a leer, porque yo te dije, arriba está Dios y primero está Dios, y te quiero leer 2 citas de algo que expresó Jesucristo. Y esto no significaba que no amara a su mamá y que no amara a sus hermanos, pero para los hijos de Dios esto debe ser una regla. Arriba está Dios, primero está Dios. Marcos 3, 33 al 35. Marcos 3, 33 al 35. Y ahorita voy a leer en Lucas este mismo contexto, porque la aplicación la dice de 2 formas diferentes. Marcos 3, 33 al 35 dice: Él les respondió diciendo, son palabras de Jesús, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, todo aquel que hace la voluntad de Dios, Jesucristo estaba poniendo al Padre
estaba poniendo a Dios por encima de su propia familia, y esto es lo correcto. Y si tú dices que no, pues entonces sube al cielo y reclámale a Jesucristo estas palabras. Lucas 8:21 es la misma cita, pero aquí la aplicación final la expresa de otra forma. Lucas 8:21 dice: Él entonces respondiendo, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces la primera cita decía: todo aquel que hace la voluntad de Dios, esa es mi familia. Y acá la otra dice: todos los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Evidentemente esto es hacer la voluntad de Dios. Oír a Dios, hacer su palabra, es hacer la voluntad de Dios. Dice: esos son mi madre y mis hermanos. Entonces no confundamos. Quería yo tomar esta aplicación. Tampoco encubramos o consintamos o complazcamos el pecado. No lo encubras, no lo consientas, no te complazcas en ello, porque cuando tú encubres algo, la Biblia lo señala que te estás complaciendo juntamente con el que está haciendo ese pecado. En un sentido, estás participando de ese pecado. Vamos a leer 3 citas al respecto. Proverbios 28:13. Que no encubramos, ni consintamos, ni nos complazcamos en el pecado. Aunque sea tu familia, corrígelo. A lo mejor hay cosas que dices: no lo voy a hacer público porque se puede arreglar este asunto. La Biblia dice que primero hables en lo personal con tu hermano, si no, vengas con otro más y hablen juntos con él, y si no, finalmente, pues entonces delante de la iglesia lo hagas. Pero si tú puedes corregir en casa el pecado, hazlo. De hecho, eso es lo correcto, pero no se trata de exhibir, no se trata de poner ahí como si fueran a la horca o a la guillotina a alguien, ¿verdad? Públicamente, pero que sí combatas el pecado. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahí está muy clara la fórmula. Si encubrimos pecados, no vamos a prosperar en ello. Pero si los confesamos y nos apartamos, vamos a alcanzar la misericordia de Dios. Tomamos otra vez de Romanos. En Romanos 1 hay mucho de este asunto. Te invito a que en una de esas leas el capítulo 1 de Romanos, especialmente del 18 al 32. Y tomamos Romanos 1:18 precisamente. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Te acuerdas que vimos que con misericordia y verdad se corrige el pecado? Si tú detienes esto, es injusticia y es impiedad delante de Dios, y Dios se enoja cuando nosotros hacemos esto. Dios quiere que quitemos, que combatamos el pecado, no que lo encubramos, ni lo consintamos, ni nos complazcamos en él. Romanos 1:32 dice, ahí mismo, Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, yo espero que tú seas un entendido, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Arriba hay toda una lista de cosas que son prácticas pecaminosas. No solo las hacen, entonces tú dirás, ahí está el que la hace. Yo dije hace rato que cada uno paga o carga su propio pecado, pero dice, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces, no te complazcas en ello, no confundas misericordia con consentimiento o con complacerte por causa de la cercanía de amistad o de la cercanía familiar. Regresamos a nuestro contexto. Todo esto lo expresé por causa de que solamente dice que David se había enojado. Hasta ahí. Ahora vamos a ver a Absalón. Absalón no dijo nada, ni hizo nada, ni bueno ni malo con respecto a Amnón. Ni siquiera dice que le dijo nada. Pero el odio, el rencor estaba en su corazón por lo que le hizo a Tamar. Dice ahí que lo aborrecía en su corazón. Absalón guardó el odio, guardó el rencor, ese resentimiento en su corazón 2 años. Y finalmente, después de este tiempo, ese odio y ese rencor pues dio su fruto. No guardes rencor. No, pídele al Señor que te ayude. Todos los días dile, Señor, limpia mi corazón. ¿Qué dicen los salmos? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Dice, el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Dile al Señor, Señor, ayúdame a perdonar, a amar, a soportar, a tener misericordia como tú lo haces, para que no guarde yo rencor, para que no, Señor, tenga yo resentimientos ahí acumulándose o creciendo
y aunque se formara algo muy arraigado como una raíz de amargura que dice que nos contamina totalmente. No guardes rencor, sino ¿qué nos invita la palabra a hacer? Pues amar, aunque parezca que el otro no lo merece. La Biblia nos invita a perdonar, a soltar y a dejar que Dios sea el que se encargue, ¿verdad? Porque Dios es justo y si aquel que pecó no se arrepiente, pues entonces su problema es con Dios. Pero ahora estoy viendo no la parte del que pecó o del que está consintiendo encubriendo el pecado, sino la parte, digamos, del que recibió la ofensa por causa de ese pecado, ¿verdad? Estamos viendo el otro lado. Cuando tú estés en ese otro lado, alguien pecó contra ti, alguien te ofendió, alguien hizo algo que te lastimó o que te causó dolor en el corazón, no dejes que eso se vuelva rencor y odio y mucho menos que eso quede guardado en tu corazón porque finalmente como un volcán acumulando energía va a explotar. Y vamos a ver qué dice un par de citas. Levítico, hay mucho de esto obviamente en los evangelios, pero vamos a leer otras citas que no tomemos quizá más regularmente. Levítico 19, 18. Esta yo la tomé cuando hablé de que no nos venguemos también. ¿Te fijas que todo está ligado? Otra de las clases que vimos, yo hablaba de que no hubiera venganza, de que no tomaras ese camino, porque la venganza solamente es de Dios. Y dice Levítico 19, 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y sabemos que eso está expresado también en los evangelios. Otra cita, Proverbios 10, 12. Vamos allá adelantito, al libro de los Proverbios, capítulo 10, versículo 12. Dice la palabra del Señor aquí: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Bueno, aquí ya no solo fue una rencilla, fue un gran pleito, un gran problema que terminó lamentablemente en un homicidio de su propio hermano. Pero dice aquí, ¿cuál es la contraparte? El amor cubrirá todas las faltas. Entonces esta es la parte no del que peca, sino del que es afectado o ofendido por causa de ese pecado, ¿verdad? Entonces, bueno, pero Absalón guardó 2 años este rencor en su corazón y ejecuta su plan de matar a Amnón. Y regresamos tantito a 2 de Samuel 12. ¿Te acuerdas que había yo leído en el 11a que iba a levantar el mal sobre su misma casa, de su misma casa iba a venir el mal, le dijo Dios a David a través de Natán? Y aquí está el otro cumplimiento de estas consecuencias. 2 de Samuel 12, versículo 10, parte A, dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. 2 de Samuel 12, 10a. Esto se manifestó también en que David siempre tuvo guerra, siempre estuvo en guerra todo el tiempo, a diferencia de Salomón, que tuvo tiempos de paz, pero también la espada en el sentido pues de en su propia casa, la violencia, la espada, la muerte. Pues aquí estamos viendo cómo el tercer hijo estaba mandando matar, asesinando a su hermano mayor, al primogénito Amnón. Porque, ¿cómo sucedió? Absalón manda a sus siervos embriagar y matar a Amnón en esta invitación que había hecho, insistiendo a David para que fueran todos sus hermanos, en especial Amnón. Y David, como dice, aunque David le dio algo de duda, pues ¿para qué quieres allá Amnón? Pero por la insistencia lo hostigaba Absalón, pues manda a todos los hijos del rey junto con Amnón. Y cuando le dice a sus siervos que cuando estuviera alegre por el vino, él, a la señal de Absalón, mataran a Amnón, y así lo hicieron. Y fíjate qué triste, porque les dice a sus siervos: no teman, yo lo he mandado, esfuércense y sean valientes. ¡Qué barbaridad! No teman, esfuércense, sean valientes. Parecen palabras que hemos oído de parte de Dios, pero Dios nos ha dicho: no teman, esfuércense, sean valientes a lo que yo he mandado, pero para obedecer la palabra de Dios, pero para hacer el bien, no para el mal. Qué triste que Absalón tomara estas palabras: esfuércense y sean valientes, palabras que Dios le había dado a Josué para impulsar a su pueblo a la obediencia a Dios, para decir, obedezcan, aunque ellos estaban bajo sujeción. Aún así, yo te voy a decir algo, y esa es una aplicación que quiero tomar aquí: es necesario obedecer a Dios primero. Sabemos que debemos estar sujetos a nuestras autoridades, a nuestras autoridades terrenales, pero cuando hay algo que quebrante totalmente la palabra de Dios, es necesario obedecer a Dios primero. ¿En dónde hemos aprendido esto? Pues lo tenemos muy claro en el libro de los Hechos, y hay una cita en Hechos 5 que no sabemos muy bien, pero no fue la única vez que en
en este discurso, los apóstoles dijeron un poquito antes en Hechos 4:19, está mencionado, y después en Hechos 5:29, la cita que ya sabemos. ¿Ok? Entonces, porque ellos le decían que se callaran, que no hablaran de las enseñanzas de Jesús y que los obedecieran y se sujetaran a esto, ¿verdad? Pero dice el versículo Hechos 4:19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces es primero Dios, porque dice el 5:29, avánzale ahí un poquito, 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Entonces, para que en este contexto de que estos siervos le estaban, podrían decir, pues estábamos obedeciendo a la orden de Absalón, pero era una orden de algo que estaba totalmente contrario a los mandamientos de Dios. Muy sencillo, Dios dijo, no matarás, ¿verdad? Entonces, y porque además aquí venía no de una orden de Dios, sino de la orden de un hombre, de Absalón, y se había todavía atrevido a decirles, pues ustedes no teman, como si no estuvieran haciendo nada malo, incluso al revés, esfuércense y sean valientes en hacer lo malo. Vamos a ver, yo te había dicho de incitar al principio que íbamos a leer otra cita en Proverbios. Es tiempo de usar esa cita, Proverbios 1 del 10 al 18. Y vamos aquí al principio de Proverbios, vamos a leer completita esta parte. Y esto pues lígalo a la parte que decía yo al principio de lo que hizo el tal amigo Jonadab, la incitación, que no consientas y no hagas caso, no des oído a los que te quieren incitar al mal. Bueno, aquí está otra cita muy clara con respecto a eso. Proverbios 1, 10 al 18. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. O sea, te quieren convencer con toda clase de argumentos. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. No corras con ellos, no consientas, no caigas en la incitación, porque ahí dice al final de este versículo que finalmente en el lazo que ellos ponen es en el lazo que caen y están tendiendo a su propia alma lazo. Y entonces no consientas en ello, ¿verdad? Y no hagas caso, porque mira aquí, qué valiente Absalón o qué motivador, ¿verdad? De decirles, esfuércense y sean muy valientes. Bueno, pero sus siervos cumplieron con esto, con la palabra que él les mandó, fueron incitados a hacer lo malo y lo cumplieron, y entonces los criados matan a Amnón. Y dice ahí, en el contexto que leímos de 2 Samuel 13, que el resto de los hijos de David huyen en sus mulas. Pues claro, cuando ven esto, pues salen corriendo. Y le llega rumor a David que Absalón había matado a todos sus hijos. Y entonces David, junto con sus siervos, rasga sus vestidos, creyendo que esto era verdad. Se lamenta por la muerte de todos sus hijos. Sin embargo, aparece de nueva cuenta este astuto personaje, Jonadab, y le dice que no oiga ese rumor. Te recuerdo, Jonadab era una persona muy astuta, muy inteligente, y que solamente Amnón había muerto. ¿Cómo sabía esto Jonadab, verdad? Está sorprendente, porque pues él no estaba allá, pero bueno, y porque le dice, Jonadab ahí le dice, lo leímos, por mandamiento de Absalón, esto había sido determinado desde aquel día, desde el día que él forzó a Tamar, su hermana. Entonces, pues yo cuando leí esto de Jonadab, que estaba ahí en Jerusalén diciéndole estas palabras a David, pues dije, ¿será esto cierto? Es decir, ¿había habido un mandamiento de parte de Absalón de que muriera Amnón? Además, ¿no dice la Biblia que había callado 2 años Absalón? Y de haberse sabido que Absalón tenía esta intención desde el principio, ¿por qué este supuesto gran amigo de Amnón pues no dijo nada antes a Amnón o a David? Yo por eso estas palabras de Jonadab no me parecen confiables ni sabias, sino otra vez un tipo astuto, inteligente, que utiliza mucho ese don que tenía de la inteligencia, de ser una persona ingeniosa, diestra, para ventaja o provecho, ¿verdad? Aquí él estaba
queriendo quedar o quedando bien parado con el rey. Mira, no, rey, no oigas ese rumor, solamente es Amnón, no rasgues tus vestidos, el resto de tus hijos vive. Todo esto fue verdad, pero lo que yo estoy hablando es que hay gente así, que es muy astuta, muy inteligente, pero poco confiable. No uses la gracia, los dones, los regalos que Dios te ha dado para el mal o para pecar. Si Dios te ha dado algo, úsalo para hacer el bien. Porque Jonadab, pues a mí me brincaron tantas preguntas, me da la impresión que era poco confiable y que estaba viendo más por una ventaja para sí mismo, porque si Amnón era su gran amigo, ¿por qué no le dijo desde hace 2 años que pesaba una sentencia de muerte sobre su cabeza de parte de Absalón? Bueno, dice aquí que Absalón huye después de haber matado a Amnón. Entre tanto, los hijos de David regresan. Dice que hay una atalaya ahí que ve mucha gente regresando de un lado del monte, y Jonadab otra vez aprovecha y dice, ya ves, yo te dije. Y entonces llegan todos los hijos de David y lloran junto con David, y dice que se lamentan grandemente todos juntos por lo sucedido. Y Absalón, ¿a dónde huyó? Absalón huye, dice ahí al final, en los últimos versículos, a casa de su abuelo. Recuerda que su mamá era Maaca, hija de un tal Talmai, que era el rey de Gesur, de Siria. Absalón huye a casa de su abuelo, el rey de Gesur, y David se lamenta mucho por esto, y dice que lloraba a Absalón todos los días. Claro que lloró también a Amnón, al final dice que tuvo un tiempo de luto hasta que se consoló de la muerte de su primogénito, pero que también David deseaba ver a Absalón. Entonces David estuvo lamentando por sus hijos, por el que murió y por el que huyó todos estos años, porque dice que Absalón estuvo allá 3 años. Mira nada más en esta historia, 5 años ya pasaron. Qué triste que corra el tiempo de nuestra vida y no haya algo bueno que ver o que comentar o alguna intervención de Dios, sino que estos 5 años fueron terribles. Los 2 años que cayó Absalón y ahora 3 años que estuvo allá lejos. Y dice que David deseaba ver a Absalón porque ya se había consolado de la muerte de su primogénito Amnón. Muy bien, esta historia continúa, y como te dije va a continuar hasta el capítulo 18, pero vamos ahora al 14. Este capítulo vamos a leer los versículos que contiene, vamos a leerlo completo y vamos a comentar, pero yo al leer esto, y yo ya pues obviamente me adelanté a leer los demás capítulos. De hecho yo ya he leído cuestiones hasta el libro de Reyes, al principio del libro de Reyes, y a partir de aquí, con respecto a la casa de David, a sus hijos, a todas las situaciones que suceden, pareciera un gran enredo de pensamientos, un gran enredo de intenciones del corazón. Es difícil leer esta parte y determinar y decir, pues, quién hizo bien, quién hizo mal, quién tiene una buena intención, quién tiene una mala intención, porque cambian rápidamente de pensamiento, cambian de actitudes, cambian de acciones, y de pronto dices, ya no sé quién hizo bien, quién hizo mal, o quién hizo algo con una buena o mala intención. Es difícil esta parte. Y entonces yo quiero aquí dejar claro, recuerda que yo dije que el tema era el corazón, las palabras y los actos. ¿Por qué hay tanta revoltura en estos capítulos, en todo lo que sucedió en la familia de David? Y vamos a retomar 2 citas que conocemos bastante, y la primera está en Jeremías 17, versículos 9 y 10. Jeremías 17, versículos 9 y 10. El corazón es engañoso y por eso se generan muchos enredos. Dice la palabra de Dios, Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce todo lo que hay en el corazón, pero nos deja claro, ten mucho cuidado porque el corazón es engañoso, incluso dice ahí, perverso. Pero también hay otra parte de nuestro ser, porque el corazón pues incluye, habla del alma, habla de la parte donde están la voluntad, los deseos, los pensamientos, o sea, está ligado a la mente, al alma, el corazón en la Biblia. Pero hay otra parte de nuestro cuerpo que también nos causa muchos problemas, la lengua. Santiago 3, del 5 al 12. Y leo estas 2 citas precisamente para que entendamos que estos siguientes capítulos, y de hecho desde este 13 que ya leímos, todo es un gran enredo de pensamientos e intenciones.
aún este personaje Jonadab dices, pues no lo entiendo, o sea, pareciera que está haciendo algo bueno, pero al mismo tiempo pues no pareciera. Y así va a ser todos estos capítulos. La lengua es un fuego. Santiago 3, del 5 al 12. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, engañoso es el corazón y la lengua es un fuego. Ante el conocimiento de la condición del corazón y de la fragilidad de las palabras, ¿qué debemos nosotros aprender? Debemos aprender a discernir. Y ahorita vamos a entrar a este tema, pero me estoy adelantando porque no hemos leído lo que pasó en este capítulo 14. Entonces, vamos a leerlo en este contexto también, en esta idea que te estoy dejando, que el corazón es engañoso y perverso y la lengua es un fuego que contamina todo el cuerpo, y hay un gran enredo en los pensamientos e intenciones del corazón, en los hijos y en la familia y en los cercanos, porque aún aquí va a estar involucrado Joab, el primo y general del ejército de David. Vamos a leer. Segundo de Samuel 14. Conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto, y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo: socorro, oh rey. El rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos y los 2 riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y he aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano, a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer: vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo: al que hablare contra ti, tráelo a mí, no te tocará más. Dijo ella entonces: te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió: vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo: te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo: habla. Entonces la mujer dijo: ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor es porque el pueblo me atemorizó, y tu sierva dijo: hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá, para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice: sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer: yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. Y la mujer dijo: hable mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo: vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto, pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra.
Entonces el rey dijo a Joab: he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey dijo: hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón, desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía hacia el final de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene allí cebada, id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Leemos, pareciera una buena intención de Joab, mirando lo que David sufría, pero hace las cosas con base en engaños, en mentiras, en una mujer astuta, llena de palabras que le dice a David, intentando enseñarle como con una parábola y después acusándolo y diciendo cosas que no están en la palabra de Dios. Y David finalmente pues lo descubre. Vemos también un cambio en el corazón de David, que no se enoja con Joab, sino que le dice que haga lo que él quería de traer a Absalón, pero cuando le traen a Absalón no lo quiere ver, a pesar de que decía en el capítulo anterior que deseaba verlo. Como te digo, o sea, tú nada más ves cómo va el corazón y las palabras y los actos de un lado para otro y de un lado para otro, como un gran enredo en los pensamientos y las intenciones del corazón, aún del propio David. Y veremos que esto tendrá un efecto también en Absalón, que también pues estaba en este gran enredo y había mucho conflicto en su corazón, y veremos en la próxima clase que toda esta decisión y actitud de David de no 2 años de ignorarlo y de después pues recibirlo, trajo también o ya venía también Absalón pues con su corazón contaminado, y ya vimos que él era de guardar rencor y odio en su corazón. Ante el conocimiento, decía yo hace rato, de la condición del corazón y de la fragilidad de las palabras, debemos aprender a discernir. No todo lo que oímos es verdad. No todo lo que oímos es bueno o es justo. Debemos buscar la sabiduría de Dios en su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, para que aprendamos a discernir, a distinguir, a examinar, a juzgar correctamente todo lo que oímos, todo lo que vemos, y entonces guardemos en el corazón lo bueno, lo recto, lo justo, y desechemos lo malo, para que entonces evitemos en nuestro corazón la confusión y las malas decisiones. Entonces te repito esta idea, porque no todo lo que oímos, como lo que esta mujer le vino a decir a David, no todo lo que oímos es verdad, no todo lo que oímos es bueno o es justo o es sabio, y tú y yo debemos, con la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, aprender y buscar en Dios esa sabiduría para aprender a examinar, a distinguir, como se nos enseñó la predicación pasada de no juzguéis con el pastor, para que juzguemos correctamente, aprendamos a examinar, a distinguir, a discernir todo lo que oímos y todo lo que vemos y todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos, para que no guardemos en el corazón cosas incorrectas o chuecas o torcidas o injustas que nos traigan confusión, sino que desechemos todo lo malo, guardemos lo bueno, para que no haya confusión y podamos actuar. Primero nuestras palabras pues sean buenas, nuestra respuesta, y nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestros actos también sean buenos delante de Dios. El discernimiento es algo que Dios quiere en nuestra vida, es algo que Dios desea en nosotros. Te leo algunas citas al respecto. La primera, las 3 están en el Antiguo Testamento. La primera en la ley, Levítico 10:10. Dios quiere que aprendamos a discernir.
Levítico 10:10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Dios quiere que tú aprendas a distinguir, que sepas separar las cosas que son santas de las que son profanas, y que sepas distinguir entre las cosas que son inmundas de las que son limpias. Y obviamente Dios quiere que permanezca en ti lo santo y lo limpio, no lo profano ni lo inmundo. Otra cita que leemos que nos deja esta misma idea, Ezequiel 44:23. Ezequiel 44:23 dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Obviamente que está basado esto en lo que estaba en Levítico, y era una orden tanto en Levítico como aquí en Ezequiel para los sacerdotes que tenían que enseñar esto al pueblo. Entonces, en cualquier posición en que tú estés enseñando, y obviamente siendo tú el primer enseñado por nuestro gran sumo sacerdote que es Jesucristo, tenemos que aprender a hacer diferencia entre lo que es santo y lo profano, y a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Una tercera cita también muy conocida respecto de esto, Malaquías 3:18, ahí al final del Antiguo Testamento, Malaquías 3:18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Cuando tú aprendes a distinguir lo santo de lo profano y lo limpio de lo inmundo o lo no limpio, también entonces aprendes a distinguir quién obra de esta manera. Ya no solamente las palabras o el acto, sino dice aquí que vamos a discernir la diferencia entre el justo, que es el que está buscando lo santo y lo limpio, y entre el malo, que es el que está viviendo o buscando lo profano y lo inmundo. Entre el que sirve a Dios, claro, el que está en santidad, limpieza, sirve a Dios, y el que no le sirve, cualquiera que está inmundo o no limpio o profano, pues no le sirve a Dios. Muy bien. Ahora, entonces, esto es algo que Dios desea en nosotros, ese discernimiento. Vamos a otra cita, Eclesiastés 8:5. El corazón del sabio, y ese es el corazón que tú debes buscar tener, el corazón del sabio discierne tiempos y juicios. Está interesante esta, porque es precisamente lo que en el contexto con David él tenía que hacer. Discernir los tiempos, qué está sucediendo en mi reino, qué está sucediendo en mi casa, qué está sucediendo con mis hijos, aún qué está sucediendo con esta mujer que se presentó aquí enfrente. Y el corazón del sabio discierne tiempo y juicio. Eclesiastés 8:5. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Cuando tú aprendes lo que leímos en las otras citas, a discernir bueno de malo, entonces esto te ayuda a discernir y a entender los tiempos y el juicio, lo que está sucediendo. Vamos a un par de citas más. Primera de Corintios 2:14. Ahora un par en el Nuevo Testamento. Ahora dirás, bueno, yo quiero aprender a discernir. Pues entonces, como vimos aquí en Eclesiastés, necesitas conocer el mandamiento de Dios, experimentarlo, vivirlo y ser espiritual, porque si tú permaneces carnal y mucho menos el hombre natural, el que no ha conocido a Dios, el que no lo ha recibido, pues no puede discernir, porque para discernir tenemos que ser espirituales. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Y cómo aprendemos? Obviamente está hablando aquí del Espíritu de Dios, a través de su Espíritu, porque Él es el que nos guía a toda verdad y el que nos enseña todas las cosas, vamos creciendo en el discernimiento. Y aún uno de los dones que hay del Espíritu Santo, ¿cuál es? El discernimiento de espíritus. Entonces algo que viene por el Espíritu Santo, pero también por la palabra. Y leemos Hebreos 4:12, porque también a través de la palabra viene el discernimiento. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne. ¿Quién discierne? La palabra de Dios. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Tú quieres aprender a discernir pensamientos e intenciones del corazón? Entonces necesitas la palabra de Dios viva y eficaz, penetrando en todo tu ser, alma, espíritu y cuerpo. Muy bien, entonces miramos ahí
cómo podemos aprender a discernir, con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Regresamos a nuestro contexto de 2 de Samuel, capítulo 14. Aunque Absalón regresa a Jerusalén, yo no quiero entrar a comentar más de lo que esta mujer hizo, porque todo lo que hizo fue en falsedad, en engaño, en mentira, en palabras puestas en sus labios, y probablemente ella le añadió más, trayendo conceptos contrarios a lo que está en la palabra de Dios. Por ejemplo, ella menciona en algún punto, ni Dios quita la vida, Dios es el que determina la vida de los hombres, y dice, provee medios para no alejar de sí al desterrado. O sea, la mujer estaba acomodando cuestiones quizá de misericordia o de cosas que eran conocidas con respecto a Dios, pero para hacer sentir mal a David de que su hijo estaba como un desterrado fuera de Jerusalén, como un tipo de chantaje. Entonces, no voy a profundizar, por eso saqué esta pequeña perla de enseñanza con respecto a discernir, porque en el 17 ella le dice que David dice, mi rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Y ahí fue que dije, ok, pues, y David sí discernió, porque finalmente ni siquiera le contestó nada del todo el choro que echó la mujer esta, todo el verbo que le echó esta mujer. Él ni siquiera le contestó nada de eso, sencillamente le dijo, Joab está detrás de esto, ¿verdad? Y ella lo aceptó y le dijo que sí, porque le había jurado que le iba a contestar cualquier cosa que David le preguntara. Pero bueno, entonces pasamos toda esta parte y finalmente entonces David pues no se enoja con Joab por haber hecho esto, sino le dice, pues ve y haz volver al joven Absalón. Joab, me imagino, se sorprende y se postra en tierra y le dice, hallé gracia delante de ti. Probablemente Joab pensaba que David se iba a enojar con él por hacer esto. Y entonces Absalón regresa a Jerusalén por causa de Joab, pero David decide no verlo. Ahí está otro de este gran enredo que te digo, que dices, bueno, pues no que tanto anhelaba verlo, no que se dolía, no que estaba triste por su hijo, y sin embargo, cuando regresa decide no verlo y dice, mándenlo a su casa, que se vaya a su casa y no vea mi rostro. Y así lo tuvo durante 2 años. Hay un par de versículos ahí que hacen mención particular a Absalón. Bueno, los comentamos, que dice que no había nadie más hermoso que él, era el más hermoso en todo Israel. Dice, desde la planta de sus pies hasta su coronilla no tenía un solo defecto, era un hombre hermosísimo. Pero ¿de qué te sirve la hermosura si la verdadera virtud está en el corazón, no en lo exterior? Y también dice ahí que cuando se cortaba el cabello, porque lo hacía porque le causaba molestia, a fin de año se lo cortaba, se lo pesaban y no puedo darte una medida exacta porque no sé cuál era el peso real, cada rey determinaba cuánto valía. Entonces dice que eran 200 ciclos de peso real, era mucho peso de su cabello. Al hacer esta mención se entiende claramente eso. Y aquí, bueno, tomo ese detalle quizá para las próximas clases, especialmente en asunto del caso de Absalón, que le crecía mucho el cabello. Eso pudiera haber sido causa del pasaje que veremos con respecto a su muerte en el 18. Aunque eso sí lo aclaro, que nunca dice que se le enredó el cabello, porque muchos dirán, sí, es famosa, estemos con los niños visto algún dibujo o algo en que está enredado su cabello, pero en realidad la cita dice, si tú ves bien ahí en 2 Samuel 18:9, que se le enredó la cabeza en la encina, no el cabello. Pero bueno, esto lo dejamos para el 18, pero está la mención que sí estaba muy greñudo Absalón y se tenía que estar cortando el cabello cada rato. Ahora, también hay una mención ahí, ya lo había dicho yo al principio, de una tal Tamar, no confundir a Tamar, hermana de Absalón, con Tamar, hija de Absalón, ¿verdad? Le puso igual que a su hermana, le puso a la hija. Pero eso es una mención y también dice que era una mujer muy hermosa, de hermoso semblante. Pero bueno, regresando, quitando ese paréntesis ya y regresando a la historia, entonces David envía a Absalón a su casa y decide no verlo. 2 años estuvo David ignorando a Absalón y ahora también Joab lo ignoraba. Joab, quien había promovido su regreso, quien había hecho todo este engaño con esta mujer astuta para convencer a David de traer a Absalón, ya tampoco le hacía caso. Por 2 ocasiones narra ahí que Absalón lo llama y Joab ya no va, como si no existiera nadie, ya pelaba a Absalón.
Y Absalón entonces tiene que llamar la atención de Joab, quemando sus campos. Dice, pues somos vecinos de campo, ahí tiene su cebada, pues se la quemo. Qué riesgo, ¿no? Porque Joab era un hombre muy violento. Y Joab le hace caso, porque pues le avisan que le quemaron sus campos de cebada, y le hace caso y viene a reclamarle a Absalón porque había hecho esto. Y Absalón le dice, pues ¿por qué no me hacen caso? Y quiero ir con David, y quiero que me hagas caso de ir con David y hacerle saber pues que para qué me trajo, y si no me quiere ver porque soy porque por mi pecado, pues entonces pues que me mate, pero por lo menos, o sea, que me diga algo, ¿no? O sea, lo tenía en total incertidumbre a Absalón. Y pues ¿qué generó esto en el corazón de Absalón? Lo vamos a ver en el capítulo 15. Finalmente ahí dicen estos versículos que David llama a Absalón y después de 2 años lo ve. Absalón se inclina a tierra, honrando al rey, a su padre, y el rey solamente dice que lo besa. Y hasta ahí, pero, viene un gran pero, que veremos la próxima clase en el capítulo 15, 16, continúa esto hasta el 17 y 18, porque, como dije, esto es un gran enredo de pensamientos e intenciones. El corazón de Absalón estaba todo revuelto, confundido, y vamos a ver a partir del 15 que se levanta contra David, y a tal grado que lo hace huir de Jerusalén. Pero esto lo vamos a estudiar. Mira nada más, esto es como una comedia de enredo. Bueno, si alguien no ha oído ese término, no pretendo dar clases de teatro o de dramaturgia, pero una comedia de enredo es un género dramático, un género del teatro que se caracteriza por un argumento muy complicado, así pareciera que está esto, en un marco lleno de equivocaciones, de suplantación de personalidad, de todo tipo de conflictos, infidelidades, pasiones, sospechas, con un final inesperado. O sea, es una comedia de enredo, es un género. Bueno, aquí pareciera esto, yo cuando lo leía decía, híjole, o sea, ¿en qué va a acabar? Yo ya he leído, obviamente, conozco en qué acaba este asunto, pero de pronto al leerlo decía yo, ¿en qué va a acabar todo esto? Y finalmente entonces, me quedé pensando y dije, bueno, en este gran enredo de pensamientos e intenciones del corazón de David, de sus hijos, de su casa, del propio Joab, de Jonadab, de todos los personajes aquí involucrados, ¿qué podemos aprender? Porque no te puedo dejar como conclusión de esta clase mi mención de un género teatral, ¿verdad? Pues estamos aprendiendo la palabra de Dios. Eso solo fue un ejemplo de lo que a mí me pareció estos capítulos. Y lo que el Señor puso en mi corazón es esto, que debemos aprender la sencillez. Aprendamos la sencillez. Y ahorita la voy a definir, tanto qué es sencillez como quién es el sencillo. Yo no dije simple. El simple en Proverbios es como el necio, es como el insensato. Es alguien al que no le importan las cosas y obra sin pensar. Ese es un simple en la Biblia. Pero la Biblia habla del sencillo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Vamos a ver qué es la sencillez. Esa cita que dije del Salmo 19 no la estoy tomando, pero la menciono, para que veas que en la Biblia se menciona la sencillez y el sencillo. Y eso es lo que debemos aprender, y eso es lo que quizá también olvidaron o dejaron el pueblo de Dios y David y su casa en este contexto. Dios quería algo mucho más sencillo. Si tú ves cómo eran las cosas en el huerto del Edén, cómo iniciaron después en el desierto, Dios solo le había dado una serie de mandamientos a Moisés y después terminó siendo una ley muy compleja, y cómo el pecado y la desobediencia complican la vida del hombre, y Dios quiere algo mucho más sencillo para nosotros. Vamos a ver primero qué es la sencillez. Y ya con esto concluimos la clase. Segunda de Corintios 1:12. Y de ahí, o sea, voy a leer la cita, pero te voy a poner, o sea, una definición. Me gusta como hace ahora nuestro pastor, que toma citas y de ahí extrae para dar una definición, un concepto. ¿Qué es la sencillez? Esta la saqué de aquí, segunda de Corintios 1:12, dice esta cita. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Tú dirás, ¿qué es la sencillez? ¿Es que venda todo y me quede solo con un juego de ropa, que no tenga casa, que viva súper humilde, que le haga con Juan el Bautista y me vaya al desierto y coma chapulines y miel? No,
la sencillez habla de algo adentro en el corazón y una cuestión espiritual. ¿Qué es la sencillez? Es conducirnos en este mundo no con sabiduría humana, sino con sinceridad de Dios y con la gracia de Dios. Repito entonces este concepto y todo lo tomé de ahí, nada más acomodé para parafrasear. La sencillez es conducirnos en este mundo no con sabiduría humana, esa complica todo, sino con sinceridad de Dios y con la gracia de Dios. Sinceridad en nuestros corazones y recibiendo la gracia de Dios para poder conducirnos en este mundo. Esa es la sencillez. El Salmo 116, 6 en su parte A, si quieres no lo busques, nomás te leo una frase que extraje de ahí. Salmo 116, versículo 6a, dice: Jehová guarda a los sencillos. ¿Tú quieres ser guardado por Dios? Yo sí. Bueno, aprendamos sencillez y a ser sencillos en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestros deseos. Cuando tú aprendes a ser sencillo, a no vivir con la sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, en automático dice que Dios te guarda. Jehová guarda a los sencillos, es una promesa en el Salmo 116. Jesucristo mismo nos dijo que fuéramos sencillos. Esta cita sí la busco. Hay una en Mateo 10, citas que quizá no conocemos tanto de lo que Jesucristo nos mandó a hacer y hacer en este mundo. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, somos luminares en este mundo. Bueno, también debemos ser sencillos. Mateo 10, versículos 16 y 17 parte A. 16 y 17 parte A. Palabras del Señor. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Es lo mismo que decía Corintios. Estamos en este mundo y tenemos una misión de parte de Dios en este mundo, ¿sí? Pero en medio de ello dice, lo leo otra vez: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues, es un mandamiento, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No sé cómo la paloma es sencilla. No podría tener que ponerme a subirme a un techo y ponerme a estudiar las palomas, de qué manera viven en sencillez, pero lo que el Señor está mandando es que seamos prudentes y sencillos. En medio de este mundo en donde tú y yo somos ovejas en medio de lobos, seamos prudentes y sencillos. Y ya te leí lo que es la sencillez. Y dice el 17 al principio: y guardaos de los hombres, ¿verdad? Porque no somos de este mundo, guárdanos del mal, Señor Jesús. Muy bien, entonces aún Jesús nos invita a que aprendamos la sencillez. Ya definí sencillez, pero ahora voy a definir quién es el sencillo. Tú dirás, pues el que vive en sencillez, qué fácil. Pero hay otra cita que nos puede dar más con respecto a quién es el sencillo. Filipenses 2, versículos 15 y 16, parte A. Ahora voy a definir al sencillo. Filipenses 2, 15 y 16a. Lo leo la cita y ahorita te doy la definición. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. ¿Quién es el sencillo? Es un hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, asido de la palabra de vida. Esto cuadra totalmente con lo que vimos en Corintios de la sencillez. Te repito, sencillo es hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, asido de la palabra de vida. También coincide con lo de Mateo, que somos ovejas en medio de lobos. Es esa generación maligna y perversa, pero tú y yo debemos ser ovejas, hijos de Dios, sin mancha. Y de acuerdo a Corintios, con sabiduría, con gracia de Dios y no con sabiduría humana, para saber cómo conducirnos en este mundo. Eso es lo que Dios desea, que volvamos. Si de algo te sirven estas clases y quisieras resumirlo de alguna manera, es: deja de estar en ese gran enredo, deja de enredarte en tus pensamientos, en tu corazón, en los deseos de tu carne, en toda esa batalla que hay dentro de ti, y vuelve a la sencillez, a ser sencillo, a que la gracia de Dios sea suficiente para ti, para que sepas cómo conducirte en este mundo como un hijo de Dios sin mancha, asido, agarrado, tomado, aferrado
a la palabra de vida, a la palabra de Dios. Muy bien, que el Señor te bendiga. Con esto terminamos la clase y les pido por favor que lean 15, 16, 17 y 18. Dirás, ay, va a ser larguísima la otra clase. No, probablemente no alcance a dar toda, pero para que se entienda el contexto de todo lo que siguió sucediendo, no puedes dejar cortada, mocha la lectura. Entonces yo les pido que esta semana lean, son capítulos largos, el capítulo 15, 16, 17 y 18 de Segundo de Samuel. Yo sé que algunos se adelantan, pero lo digo en el sentido que lean para esta semana, para que ese sea el contexto que tengan, estos 4 capítulos del segundo libro de Samuel. Muy bien, eso es lo que queda de tarea. Y ahora vamos al aprendizaje de los textos. Y aprendimos esta semana una cita de Jeremías y también repasamos la última cita de Isaías. La cita de Jeremías 31:3 es la que aprendimos, nueva, Jeremías 31:3, muy hermosa y que por causa de ello, pues tú y yo hemos conocido a Jesucristo por el amor y la misericordia eternas de Dios. Ponte de pie y todos juntos repetimos. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. Gracias, Señor, por tu amor eterno que ha traído hasta nuestras vidas la misericordia de Dios. Gracias, Señor. Y vamos a repasar, era Isaías, ¿verdad? Isaías 49, pues ya me estoy yendo a la de Ezequiel y todavía no. Repasamos Isaías 49:13 y también nos habla de que la alabanza viene de parte de la creación de Dios, esta invitación a que la creación alabe a Dios, de nueva cuenta por el amor y gran misericordia que Dios nos ha tenido, porque Él nos ha consolado y Él nos ha dado su misericordia. Isaías, todos juntos, ponte de pie, Isaías 49:13. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Isaías 49:13. Muy bien. Ahora sí nos vamos a Ezequiel, que ya me iba yo hasta allá. Y esta es la nueva cita que vamos a aprender, que es Ezequiel 36:27. Ezequiel 36:27. Amén. Esto era una promesa y es algo que se ha cumplido en nosotros, que hemos recibido el Espíritu Santo, pero es algo que también tú debes pedirle todos los días a Dios, que Él te llene. Él ha derramado su Espíritu sobre toda carne y cumplió la promesa que le hizo a sus discípulos para que fueran investidos de poder y le fueran testigos. Y esto se ha cumplido también en ti y en mí. Pero todos los días pídele al Señor que ponga su Espíritu y su palabra en ti. Porque si no tienes esto dentro de ti, no lo vas a poder poner por obra jamás. Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ezequiel 36:27. Esa es la nueva cita de aprendizaje. Y con esto terminamos, y gracias, Señor, por tu palabra, porque vimos hoy cuánto beneficio hay de tener la palabra de Dios. Quita la confusión de nuestro corazón, porque es luz. Nos aleja de ser incitados al pecado, a la maldad, porque ponemos a Dios por encima de lo que el hombre o el prójimo nos pueda decir. Nos aleja del pecado y de consentir el pecado, y nos enseña a vivir una vida en sencillez delante de Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios, y por eso es que permanecemos en ella, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Señor te bendiga.